Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días. Muy temprano este día, cuando digo muy temprano, 4:30, 5 de la mañana, el maestro Jorge Mejía me compartió una interesante producción del himno nacional de Honduras y con motivo del Día de la Bandera. Un himno interpretado por la Orquesta Filarmónica de Honduras, con el público asistente a uno de los conciertos de la Filarmónica en el Teatro Manuel Bonilla. ¿Hace cuánto tiempo usted no va al Teatro Manuel Bonilla a ver una obra, a un evento artístico, a una obra cultural? Preguntémonos, yo lo admito, añales. Creo que han reformado el Manuel Bonilla. No he visto la reforma. La reforma, el otro teatro donde asistía, desapareció. Así tenemos el arte y la cultura en el país. Sin ninguna prioridad. Así que hoy, comenzando el mes de la patria, Día de la Bandera, me parece oportuno que escuchemos a la Orquesta Filarmónica de Honduras con el maestro Jorge Mejía y esta versión del himno nacional de Honduras, hoy Día de la Bandera.
y he quedado con el deseo de escucharlo una segunda vez. Es que la verdad, sí, digámoslo, sin vergüenza alguna. Son tantas las complicaciones, los problemas, la ausencia desde hace muchos años de políticas públicas que nos ayuden a fortalecer los valores, que me da la impresión que ya no sentimos el himno nacional como lo sentíamos hace unas 2 décadas, 3 décadas. Pasar por un pabellón izado en un pueblo de Honduras con sombrero era una sanción moral del pueblo y de la persona que para evitar eso se quitaba el sombrero y unos segunditos haciendo reverencia al pabellón. Así eran nuestros valores. Siento que hoy la vida, el consumismo y otras cosas que las tenemos como prioridades nos han cooptado de tal manera que esos valores se han ido reduciendo. Pero se lo digo con toda franqueza, yo cuando el maestro Jorge Mejía me envió esta versión del himno, lo sentí profundamente y dije, para mí esto es más importante que hoy comience la campaña electoral. Claro, yo sé que la naturaleza de mi trabajo me dice, hoy comienza la campaña electoral, pero más que el inicio de la campaña electoral, yo me meteré en otra temática esta mañana. No sin antes repetir de nuevo la versión del himno nacional de Honduras con la Orquesta Filarmónica de Honduras, hoy Día de la Bandera. Y cuando la Filarmónica o la Orquesta Filarmónica de Honduras cumple 20 años de fundación. Y ya luego les presento a mis invitados y la temática que nos va a resumir en un título Lucecita Madrid.
Muchas gracias, maestro Jorge Mejía, y felicitaciones a la Orquesta Filarmónica de Honduras. Y hoy recordemos que es el Día de la Bandera, 1 de septiembre, que coincide con el inicio ya oficialmente de la campaña electoral, prácticamente desde ayer, porque son 90 días y ya hoy solo son 89 días. Esta mañana, para hablar, yo diría, marginalmente del inicio de la campaña, porque el tema central es el que nos presenta en este momento Luz Madrid. Bienvenida, Luz. Buenos días. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes en pantalla. La pregunta de hoy lunes: ¿qué tanta experiencia tiene el grupo ASD para confiar en una transmisión de resultados preliminares sin complicaciones, mucho menos manipulaciones? Esa es la pregunta de hoy. Usted tiene dos medios para opinar: el número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065, y también estará esta imagen en nuestra cuenta de X para que pueda opinar. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Porque miren, es que la jugada desde hace ratos ha sido que con el resultado preliminar ya los partidos dicen yo gané, y después, si no es así, porque el resultado preliminar no es el resultado oficial, pero ya hemos tenido experiencia con esto, y después sacarle a la gente que el resultado oficial puede ser distinto, varía con el preliminar. Cuando algún sector cree que su partido ganó, es sumamente difícil, sumamente difícil. Por eso es bueno que la empresa que maneje la transmisión de resultados electorales preliminares sea lo más creíble posible, para que ese dato preliminar, que no es oficial, al menos coincida. Habrán variantes en porcentajes cuando se transmite el resultado oficial. Yo así siempre lo he entendido, pero nuestros políticos y nuestros partidos juegan a esa perversa manipulación. Por eso queremos que en esta elección, sobre la que hay muchos comentarios y hay mucha incertidumbre, sea manejada con el mayor profesionalismo posible, con la mayor responsabilidad. Por eso es la pregunta, porque les voy a dar un poquito de contexto. El fin de semana, amanecer el sábado, el Consejo Nacional Electoral emitió el siguiente comunicado que lo vemos en tunota.com. Luz. El CNE adjudica contrato para sistema TREP a la empresa colombiana Grupo ASD. El Consejo Nacional Electoral anunció esta adjudicación del contrato para la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el escrutinio general y la divulgación de resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 a la empresa Grupo ASD de origen colombiano, según informó el CNE. La decisión fue tomada por unanimidad por el Pleno de los consejeros José López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, luego de un riguroso procedimiento de evaluación técnica, legal y financiera. El ente electoral destacó que esta empresa, Grupo ASD, obtuvo la calificación más alta entre los oferentes y presentó la propuesta económicamente más favorable. Aquí tenemos el comunicado. Vamos a darle zoom. El comunicado número 029-2025, CNE adjudica por unanimidad el proceso para la implementación del sistema TREP a la empresa Grupo ASD, el Consejo Nacional Electoral. Pero es lo mismo que redacta tu nota. Sí, y agrega, con el fin de garantizar la objetividad y transparencia, el CNE conformó una comisión evaluadora, quienes realizaron una exhaustiva evaluación de la documentación legal, económica y financiera, así como del desempeño en las pruebas técnicas de las ofertas presentadas, adjudicándole también por unanimidad la calificación más alta a la empresa Grupo ASD, al cumplir de manera integral con todos los requisitos establecidos y presentar la propuesta económicamente más favorable entre las empresas que aprobaron la etapa de evaluación técnica. Me dice Gardo Tercero que te acaba de enviar, no sé si es un comunicado de esta empresa colombiana que ganó la transmisión de resultados electorales preliminares en Honduras, que nos habla de su experiencia. Bueno, es importante. Vamos a ver, Luz. Así es.
Bueno, ellos tienen cifras que los respaldan a través de su portal digital de la empresa, más de 72 procesos electorales a nivel nacional, más de 53 pruebas de estado a nivel nacional, más de 40 millones de dólares en ventas anuales. Elecciones presidenciales, dice, tienen resultados históricos al 100%, 1 hora y 17 minutos. Sí, pero lo que está en pantalla también, compartámoslo. Sí. Pruebas de estado a nivel nacional, 53 millones de dólares en ventas, 40. Bueno, resultados históricos al 100%. 1 hora y 17 minutos, procesos electorales a nivel nacional, 72. Sigamos leyendo un poquito. Vamos a ver si este gallo canta así como escribe. Bueno, va a cantar hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Ahí es donde queremos que cante bien. En nuestra amplia trayectoria hemos participado en la realización de elecciones de presidente de la República, gobernadores, alcaldes, asambleas, Senado de la República, Cámara de Representantes y plebiscito de acuerdo de paz, entre otros. Me está hablando de Colombia. Y en etapas del proceso como preconteo, escrutinio, selección de jurados, de votación, verificación, mecanismo de participación ciudadana. Hoy yo quisiera saber si ellos hacen las 3 funciones que pide el Consejo Nacional Electoral, que son, aparte de la transmisión... Escrutinio y divulgación. Escrutinio y divulgación. ¿A quién le adjudicaron el escrutinio? ¿La misma empresa? A la misma. Todo el paquete lo lleva la bueno, empresa. Ella lo hace, tiene experiencia en todas estas funciones, o utiliza terceros, subcontrata. ¿Qué hace este grupo? Todo eso quiero saber para tener la certidumbre que por ese lado de la tecnología no va a fracasar el proceso electoral del 30 de noviembre. Atentos, porque les presento en este momento a Flavio Nájera, es consejero suplente del Consejo Nacional Electoral. Flavio, bienvenido a Frente a Frente, es un placer tenerte. Coincidió el programa de hoy con que tú estabas en Tegucigalpa y eso es muy bueno. Gracias, acá estamos. Muy bien. Y Faustino Reyes, consultor electoral. ¿Qué tal, Faustino? Gusto, Renato. Gusto estar de nuevo. Faustino, yo lo traigo hoy como analista, como consultor, porque él participó. ¿Con qué empresa, Faustino? No participé en ¿No esta. participaste? No, en esta no participaste. No, bueno. Sí, en esta discúlpame. Sí. Ok, no participaste, mejor todavía a tu criterio. Así es. Porque no estás resentido. Así es. No estás resentido porque no perdiste, pues, no. Simplemente no participaste. Entonces tu criterio nos puede ayudar, pensando en la democracia de Honduras y en nuestra institucionalidad. ¿Qué tanta experiencia tiene el grupo ASD para confiar? Ahí involucrarnos, corrijamos, para que confiemos, ahí involucrémonos nosotros también, para que confiemos en una transmisión de resultados electorales, le faltó ahí electorales, preliminares, sin complicaciones, mucho menos manipulaciones. Después de la pausa, Faustino Reyes y Flavio Nájera debaten aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muchísimas gracias a todos los televidentes de Frente a Frente. En efecto, le presentamos el tráfico vehicular ubicado desde instalaciones del Estadio Nacional y así, lento. El tráfico vehicular está bastante lento en este sector de los vehículos que se dirigen al Boulevard Suyapa o al Monumento de la Paz, a Colonia Prados y el Boulevard Kuwait. Si usted viene por esta zona, busque rutas alternas porque el tráfico vehicular en este lugar es demasiado lento. Usted puede ver el puente de desnivel también pues está bastante lento, los vehículos están transitando, sin embargo aquí están las autoridades para darle vía también a los vehículos que se están conduciendo para el Prado o Boulevard Kuwait, el Boulevard Suyapa y Monumentos a la Paz, o el retorno que usted hace aquí por el Estadio Nacional que dirige hacia los Bomberos, hacia el Boulevard Suyapa y Boulevard Morazán está lento. Mire, el tráfico vehicular a esta mañana, a esta hora, cuando son las 7:21 de la mañana, en Frente a Frente les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico
tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por sus mensajes. Dice, buenos días, debemos de saber cuándo se constituyó esa empresa y de qué o en qué país, sumado a la experiencia y datos de su trabajo, se ha hecho este trabajo en otros países con las elecciones. Otra opinión, ASD, nunca había escuchado de ellos. Ellos en su currículum le pueden poner maravillas. Veremos de qué están hechos. Fue una decisión colegiada y si reunió todos los requisitos la empresa. 2, hay que ver qué tan eficiente es y qué garantías dio en el software. Esta firma es completamente desconocida. ¿Quién sabe cómo van a manipular esos ñangaras socialistas a esta gente? Lo peor, colombiana, eso ya viene con manipulación foránea. Escribe otro ciudadano. Buen día, pero ¿comprarán los CPU e impresoras a Smartmatic? Vamos a ver otra opinión. El respeto a los símbolos patrios nos los enseñan en la clase de moral y cívica, dice, en nuestras escuelas y colegios, y se llama cultura. Las personas que elegimos para que nos gobiernen tendrían que tener como requisito principal ser estudiados y con una solvencia moral y ética reconocida para que se preocuparan por nuestra educación más que por nuestra pobreza. El que sale de la ignorancia es muy difícil que siga siendo menesteroso, a menos que se vuelva un parásito de los gobiernos, y si no, veamos cómo estamos. Son algunas de las opiniones que tenemos a través de WhatsApp. Sigue opinando, también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Bueno, ya con Faustino Reyes y con Flavio Nájera vamos a analizar aquí y con agudeza este asunto de la transmisión y la empresa a la que le fue adjudicada esta misión el 30 de noviembre. Primeras valoraciones, Faustino Reyes. Bien, retomando un poco lo que Renato mencionó en la introducción, tenemos que tomar en cuenta que más que el nombre de una empresa, más que la tecnología que se implemente, el TREP significa credibilidad. Y credibilidad no en un asunto cualquiera, credibilidad en la democracia, en cómo estamos organizados para presentar un resultado. En este caso, también retomando las palabras que dijo Renato de introducción, es que el resultado que dé el TREP es el que marca la credibilidad en el proceso. Entonces, hay dos cosas que están en juego en eso. Primero, no es solo la tecnología, no solo cómo se haga, ni quién lo haga, sino es transparentar e informar a la gente de cómo lo está haciendo, qué metodología lo está haciendo, para cumplir con el respaldo democrático necesario, o sea, tener credibilidad. Solo que no es oficial, ¿verdad? Solo que no es oficial. No es resultado oficial, pues, no es resultado oficial, es lo que quise decir. Sí, pero ahí viene eso, o sea, ¿qué pasa si en los primeros resultados la ciudadanía, el pueblo en general, los medios no creen? El proceso democrático se viene abajo. O sea, lo que pasó en el 2017, ¿recuerda? Así fue. Y después, ¿qué se nos dijo? Que era el voto rural que había predominado. Y ahí se quedó eso. Y así terminó el proceso con voto rural. Por eso es que hoy yo tengo que preguntar, y ustedes también ayúdenme, ¿cómo va a ser el procedimiento para incluir las primeras 1000, 2000 actas? Van a hacer todo un trabajo estadístico
que englobe el universo del país, o se van a ir solo por una región que posiblemente predomine este partido? Es que no es fácil el asunto, por eso que hoy no tienen que explicar bien ustedes el tema este. Sí, por eso al final, o sea, un buen proveedor TREP no solo entrega resultados, entrega credibilidad, entrega certeza en el proceso. Pero eso tiene que ir muy de la mano, Faustino y Renato, con la experiencia que tiene que tener esta empresa en procesos electorales y un Consejo Nacional Electoral que le dé todas las condiciones a esta empresa para poderse desarrollar. Porque de nada sirve una empresa con mucho músculo tecnológico, con mucha expertise, pero con un Consejo Nacional Electoral tirando hacia otro lado. Aquí hablamos de reglamentos, hablamos de las condiciones, que las tengan claras todos, cómo va a ser la transmisión, qué es lo que busca el Consejo Nacional Electoral, que tengan información confiable de qué centros de votación hay conectividad, dónde no hay conectividad. Todo eso va sumando para que podamos hacer un buen TREP o tener un buen TREP. Y tanto, un poquito más atrás, el tema del logístico, porque va a haber, la empresa va a tener el encargada de la transmisión, sí, son los que van a generar o van a dar el equipo y van a dar el software, pero ¿quién lo va a empaquetar? ¿Quién lo va a despachar? Es un todo donde el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer su parte para que este sistema de transmisión funcione como todos deseamos. Sí, es como te digo, integral. El proveedor debe estar claro en sus limitaciones contractuales o, es más, en sus responsabilidades contractuales, pero el papel preponderante lo tiene el ente electoral, ¿verdad? Porque es el que impone esas condiciones. Aparte de eso, tiene que tener las reglas claras, lo que tú estabas mencionando, los manuales de implementación, la metodología, porque ahora ya sabemos qué empresa es la que transmite, ya sabemos qué empresa está adjudicada. Ahora el pueblo quiere saber cómo se va a transmitir, cómo van a ser esos datos, qué tan confiables van a ser, qué porcentaje de datos podemos esperar el día de la elección. Junto a eso es qué experiencia tiene la empresa en el manejo, como se ha manejado en Honduras una elección. O sea, recordemos que la legislación cambia de país a país, que los reglamentos cambian de país a país, las actas cambian de país a país. O sea, si esa experiencia está conjuntada con un buen manejo del ente electoral, vamos a tener un buen resultado. Ahora, si una de esas cosas está falseando o flaqueando, pues no vamos a tener un resultado confiable. Y también va también mucho de la mano también lo amigable que sea este sistema para poderlo manipular. No es lo mismo, como estamos viendo en la presentación que nos presentó Renato, de más de 70 procesos electorales en Colombia, sí. Con una educación distinta, con un promedio educativo más alto del operario, del usuario de los sistemas, que en Honduras, que nuestra escolaridad es sexto grado, con menos de 90 días para capacitar a las personas que van a utilizar el sistema de transmisión. Entonces, todo eso va sumando para que podamos tener resultados confiables, certeros y oportunos después de las 5 de la tarde del 30 de noviembre. Mira, Faustino, yo sé que Faustino tiene una opinión clara del perfil de esta empresa. Sí, tú has estado metido en el negocio de la consultoría electoral. Tú sabes bien si nos puede funcionar o no nos puede funcionar. Claro, yo entiendo que debe haber una ética en los profesionales del rubro. Solo porque no participaste, no vas a sentir envidia y vas a comenzar a hablar mal. O si participaste indirectamente y no ganaste, vas a sentir envidia y vas a empezar a hablar mal de la empresa que ganó, que ha sido la costumbre histórica en todas las licitaciones y en todos los rubros en el país, que quienes pierden algunas veces con razón, porque hubo colusión entre el oferente y ofertante, pero otras veces no, simplemente por resentimiento. Pero como tú lo dijiste, pensando en la democracia del país, debo tener confianza yo, pero primero, deben tener confianza todos los electores de Honduras, incluidos nosotros, de que no nos va a fallar esta empresa, que tiene experiencia suficiente. Ok, hablemos de cómo se hace un proceso en Colombia y cómo se hace un proceso en Honduras. Nosotros tenemos un voto diferenciado, ¿ves? Que solo hay 2 países que lo hacen ahora, Ecuador y Honduras. Aparte de tener el voto diferenciado, tenemos la complejidad
de que hacemos nuestras 3 elecciones el mismo día. Pero dile a la gente que es voto diferenciado. 3 en una. O sea, el voto diferenciado es que 3 en una. escogemos el voto de nivel presidencial, Correcto. corporación municipal y el Congreso, el presidente del Congreso. Entonces... No, diputados. Diputados. Y adicional, solo en América Latina escogemos diputados con esa gran sábana. Así es. Que esa es otra condición especial de Honduras. Y para que se entienda un poco, Honduras fue el primero en implementar la papeleta distinta, la fotografía en la papeleta, o sea, todos esos cambios se hicieron primero acá. El voto diferenciado tiene su complejidad. Hay que saber mucho de cómo se hace la sumatoria final, de cómo se hace el tema del cociente electoral y del residuo electoral para tener claro los escaños y los diputados que vas eligiendo por departamento. ¿Cómo funciona el TREP según esta modalidad? Según lo que nosotros tenemos ahorita, es una transmisión de actas, ¿verdad?, con una validación y una escritura y una transcripción, en situ, en el lugar, en las mesas. ¿Cómo se hace en Colombia? En Colombia no se hace una transmisión de actas, se hace una transmisión telefónica, como lo hacíamos en Honduras hasta el 2012. 2009, 2012, o sea, hace más ya 15 años que no se hace eso acá. Ahora, si la empresa ofertó una solución basada, según lo que escuché yo, y que pasaron la evaluación muy bien, pues debemos de tener algo de confianza en ese manejo, ojo, acompañado del manejo logístico, de las reglas claras y de todo lo que acompaña el proceso electoral. Ahora, estos 60 procesos que salen ahí en esta página, ¿cómo son? Son 70 procesos telefónicos. O sea, no son 70 procesos igual a los que se realizan aquí en Honduras. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Igual, la empresa, que la conozco bastante bien, tuve un acercamiento el 2021 con ellos, es una empresa consolidada, es una empresa fuerte. No es lo mismo manejar una elección en Honduras que en Colombia, que incluso se hace por regiones. Es tan grande que hay empresas que manejan una región y otra empresa maneja otra región. O sea, en capacidad, esperemos, es de confiar en ellos, y acompañado a la capacidad logística del CNE. Vuelvo a hacer la salvedad, es un proceso distinto en el que ellos tienen experiencia a lo que se va a implementar ahorita aquí en Honduras. Bueno, pero uno en esto debe confiar en la autoridad electoral, porque todas las empresas participantes hicieron una prueba, ¿no? Y entiendo que de los resultados de esas pruebas que se hicieron, iba a tomar la decisión el CNE como ocurrió. Y uno espera que, a pesar de que no son muy duchos con los mecanismos que utilizamos en Honduras para transmitir los resultados telefónicos, porque ellos están acostumbrados con teléfono, como lo hacíamos antes en Honduras, si es una empresa con musculatura y tecnología, no les sorprenda ni se sienta como en otro planeta si le dicen, pero mira, aquí la manera como transmitimos las actas es diferente por el teléfono que utilizan ustedes, y que ellos demostraron que pueden. Uno confía que así fue. Sí, creo que no habría, o sea, por qué tener duda ahorita. Recordemos que una prueba es un ambiente controlado. No hay tanto factor. Y con operarios que manejan el sistema, que lo conocen. Exactamente. Pero aquí el tema también puede ser el poco tiempo que tenga la empresa para poderlo desarrollar el sistema. Estamos hablando menos de 89 días, menos 10 días que empiezan a salir las maletas. Estaremos hablando que tenemos 79 días prácticamente, que tiene que estar listo ya todo el sistema para poderse enviar a todos los centros de votación. Entonces estamos contra el reloj y tenemos que acelerar todo esto, Faustino, porque si no, por muy buena que sea la empresa, pero con estos tiempos tan cortos, no se puede complicar ello. Mira, la observación de Flavio Nájera, tú ya has pasado por estas coyunturas. ¿Cuánto peso tiene la advertencia que está haciendo Flavio en este momento? Mucho, mucho. Y es determinante en la calidad de los resultados a obtener. Entonces, es algo que está vinculado estrechamente. ¿Qué le puedo decir? Un mal reglamento o un mal diseño, o sea, aunque la empresa o las empresas tengan la capacidad de establecerlo, pero un diseño o una metodología mal conceptualizada puede llevar a un sistema fracasado. Y mi observación en aquel momento fue que este sistema prestaba muchas garantías.
Y todavía cuando se cambió y se hizo la quinta enmienda y la sexta enmienda al sistema, todavía presta menos garantías. O sea, todavía está más complicado de lo que estaba antes. Entonces, la empresa tiene que someterse a esos reglamentos. O sea, al final la responsabilidad es clara, es del ente electoral, de su capacidad técnica, de su capacidad logística, de su capacidad administrativa y su amparo legal para que este sistema funcione. Recuérdale esas dos modificaciones que se hicieron, por favor, por parte del CNE a la gente. Primero, recordemos el pleito que hubo por una verificación. Ahora no solo hay una verificación, sino que hay una verificación y hay un estado de actas que solo va a ser modificado, solo va a ser divulgado en consenso por el Pleno de consejeros. Entonces, eso es algo nunca visto, yo nunca lo había visto en un modelo de trepo de escrutinio, y es algo que siento yo que va a atrasar o va a dilatar los resultados un poco. O sea, yo creo que no vamos a tener una transmisión amplia de resultados ese día. ¿La mejor que hemos tenido? ¿Cuándo fue? ¿Y en qué elección? Fue la primaria 2017. En promedio 71%. Pues, prácticamente ahí, con ese resultado preliminar, ¿a qué hora lo dieron? A las 9:45 de la noche. Sí. Ya teníamos los ganadores. Esa fue la mejor, es como el referente. Es como el referente con los 3 niveles electorales. En las primarias de 2017. 17. Sí. Aunque luego en las generales se vino toda la controversia, ¿verdad? Claro. Entonces, miren, cuando él dice que uno de los problemas que se tendrá es que para que sume en los resultados electorales preliminares el resultado de un acta, tiene que haber pleno consenso, es decir, los 3 consejeros... No. Hay diferentes etapas, hay diferentes actas que van a pasar ese proceso. Hay unas, Renato, que sí, pero hay otras que van a sumarse y después por unanimidad se van a revisar y se van a restar de la suma. Así es. Así, si quieres. Así es. Hay 2 métodos. Unas que van a hacer. Para aclarar ese tema, podemos ver. Mira, mejor que lo aclaremos en este momento. No quiero tenerte en una controversia el día de las elecciones en la transmisión de Televicentro a ti. No, hombre, no es así, Flavio. Renato, si yo he sido consejero suplente, sí, yo te lo digo. Qué bien que me lo expliques. Si lo vamos a explicar con gráficas, lo vamos a explicar con gráficas. Lo que yo hice fue adrede, para que miren ustedes las complicaciones, controversias por no tener el conocimiento de las modificaciones que hizo el CNE. Por eso dijo Cosette López un día después que arreglaron el asunto. Miren, lo que hemos hecho es darle todavía más certidumbre al proceso, así lo dijo. Con estas modificaciones se vuelve un poquito más complejo, pero le hemos dado más garantías de transparencia, dijo ella. Y aquí acabamos de demostrar lo importante de un reglamento, porque si todos tuviéramos el reglamento, supiéramos cómo es el paso a paso. No estuviéramos aquí asumiendo unos y otros asumiendo otra cosa, sino que vamos a leer un reglamento que nos va a indicar cómo sería el proceso. Aunque yo no sé si hay una contradicción. Lo que tú dices es que se vuelve más complejo el asunto de la transmisión, sí, o le resta más credibilidad con todas esas enmiendas que hubo. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Un criterio particular. Primero, porque según el flujo, hay actas que se van a sumar y hasta después de una revisión por el Pleno se va a decidir restar eso y bajar esas actas. Entonces, ¿cómo va a interpretar un candidato a diputado que llevaba 20,000 marcas y de repente al siguiente día está con 13,000? Correcto. Entonces, fíjate bien, a veces lo que creemos que es una buena práctica no es viable en un proceso electoral. Entonces, sencillamente se tenía que tomar el resultado, que las actas inconsistentes no se suman. No se procesa. Como estaba en principio. Como estaba en principio. Como estaba en principio. Pero al buscarle solución al problema, emproblemamos un poquito más el resultado final. Y esa es mi observación. Ahora, y el otro problema que puede surgir es si no hay consenso en la decisión, ¿cómo van a quedar esas actas? Fíjate que eso me lo tienes que explicar hoy. Y si Marlos se encapricha, esto no vale. Y las otras dos, sí vale. Pero la modificación dice
que lo que sume o reste debe ser por consenso, que los tres deben estar de acuerdo. Óiganme, ¿y si no están de acuerdo? ¿Y si uno no está de acuerdo? ¿Se queda al garete esa acta entonces, el resultado de esa acta? Esperemos que lo defina el reglamento. O sea, sí, lo tiene que definir el reglamento porque hasta ahorita dice que se corrige el resultado y vuelve a pasar el proceso de validación y se divulgaría. Pero solo por consenso, si Solo los tres por están de consenso. acuerdo. Y Sí, si- exactamente. y si los resultados son estrechos y se están peleando voto por voto, ¿te imaginas lo que va a suceder? Mira, en mi experiencia nunca he visto a 3 magistrados o consejeros o 5 o 2 sentados en una verificación acta por acta. O sea, y según las estadísticas o lo que se ha visto en otras elecciones, estamos hablando de un porcentaje de actas importantes. Estamos hablando de alrededor del 30 y algo % de actas que van a estar en un estado de revisión y verificación, donde puede estar escondido un resultado electoral. Tienes razón, importante. porque una cosa es Sí, que transmitamos el acta Sí. desde el centro de votación. Podemos transmitir el 100% de las actas, Renato, pero solo se van a procesar alrededor del 60%, porque el otro gap que está hablando Faustino tienen inconsistencia, ya sea por biometría, por balance. Claro. Entonces, de lo que podamos transmitir, solo contemos con el 60%. Si transmitimos 10.000 actas, solo 6.000 van a ser procesadas. Entonces, no es tanto la capacidad de transmisión, sino la calidad de lo que estamos transmitiendo, que eso es muy importante. Y no solo eso, o sea, fíjate bien, de ese 60% que transmitan de esas 6.000 actas, generalmente hay un 28% que son inconsistentes. Entonces vas a tener un 41% de actas divulgadas que pasaron el proceso bien. O sea, con la ayuda de Dios vamos a tener eso ahí. Pero dice que al final eso se va a sumarizar, se va a verificar y se va a sumarizar. Entonces, ¿qué conciencia hay que hacer en esto, Renato? Que el TREP esta vez no va a ser tan fuerte, tan dinámico como otras veces. O rápido. O rápido, como otras veces. Y aparte de eso, que entonces el resultado va a ser menos consistente, menos sólido que otras veces. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La ciudadanía va a tener que tener calma, igual la clase política, igual los partidos políticos, hasta tener un resultado oficial. Sí, pero esto genera incertidumbre. A menos que la votación sea tan masiva y tan fuerte que sobrepase cualquier transmisión. Fíjate que yo, en el tema de participación, la participación no siempre garantiza la calidad de los resultados. La abstención sí garantiza que otro decida por vos, eso está claro. Pero una buena participación, aunque tengas la participación de millones, vas a tener millones de votos detenidos en ese proceso. Por eso te digo que influye mucho la calidad del sistema diseñado. Mira, Pero mira, en el 2021 transmitimos solo el 16% de las actas. Sí. Pero como la participación fue tan fuerte y la diferencia era tan grande que no fue cuestionado. A eso íbamos, pero la tecnología pasó en segundo plano, porque tu resultado oficial lo viste casi en 30 días. Entonces, ¿de qué sirvió esa inversión tecnológica? Entonces, es ahí donde tenemos que medir bien un buen diseño de un sistema con una empresa que lo pueda aplicar, pero con reglamentos y leyes claras que faciliten la obtención de información. ahora explícale, si los resultados oficiales van a ser hasta un mes después para la democracia, ¿cuál es el beneficio de ese TREP, de esos resultados electorales preliminares, transmitirlos? Si es que ahí está el cuestionamiento. En primer lugar, si no se definió bien un modelo, un sistema que fuera práctico, pues prácticamente esa inversión resta valor. Vuelvo al ejemplo del 2021. Les vuelvo a preguntar a ustedes, tal vez tú porque estabas ahí, porque Renato pasa informado. ¿Cuántas actas se transmitieron en el 2021? Sí, di que el 16%, dice. Insignificante. Eso me para que gastamos ese montón de dinero. Exacto. Entonces, ese fue el TREP, 16% de las actas. Entonces, ¿a cuánto equivale en ese momento? Ese sí es un gasto, porque no genera la información que debe generar en el momento. O sea, fíjate bien. Pero hay que medir ahí cuánto daño se le puede hacer a la democracia no teniendo un TREP. Así es. Porque mejor tener algo a no tener nada y esperar 30 días después un resultado. Sería un caos. No, pero entonces, objetivamente, el TREP como herramienta en los procesos electorales,
en Occidente o en América Latina es con un objetivo: no crearle tanta incertidumbre a la gente para que espere 30 días, sino que las actas procesadas y el dato porcentual de que ya eso refleja un dato preliminar nos orienta a que el ganador será tal partido, aunque no oficial, porque sigue siendo transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Cuál es el sentido del TREP? Porque yo creo que yo me enredé un poquito. Sí, no, el sentido del TREP es justamente eso, pero está claro, el concepto está claro. Tenemos que dar una tendencia marcada con un resultado del ente que cuenta las actas, del ente oficial. Claro. O sea, ahora no es un resultado oficial, no es un resultado vinculante. Y ahorita está más que claro. Porque fíjate bien, o sea, mira lo que va a pasar. Van a divulgarse actas que después se van a restar. Se van a restar. Sí. Entonces, eso va a tener un conflicto. En este nuevo modelo que tuvieron a bien... Fíjate cómo está ahí ese tema. Sí. Perdón, Faustino. La van a sumar en la Junta Receptora 5 partidos políticos. Pero cuando la resten, solo van a estar 3 partidos políticos. Ah, por eso te escuché diciendo a ti hace poco que hoy sí terminan de quebrarse todos los partidos pequeños. Sí, porque cuando van a sumar, suman 5. Pero a la hora de restar, restan 3. ¿Y quién le va a cuidar los intereses a esos 2 partidos pequeños? Pues, capítulo aparte, ya vamos a analizar eso de los partidos pequeños. El asunto, ¿sabes qué? Yo a esta altura, aunque Cosette diga que con estas modificaciones se le da más transparencia al proceso electoral, yo, si de mí hubiese dependido, quizá para arreglar el problema político que tenían, ni modo, no hubo otra opción, pero para mí era más sano sumar hasta que hubiesen decidido los 3 partidos políticos y no sumar actas con inconsistencia y después venir a hacer el débito, a restarle. Ya van a ver ustedes la molotera que se va a armar. Hay que educar bien a la gente, ¿verdad? Pero ¿por qué si yo salía con 20,000 marcas? Yo salía con 40,000 marcas a las 3 de la mañana. Y hoy que me despierto viene mi mujer y me dice, ¿cuáles 40,000 marcas? Ahora tenés 23,000. Ya verán ustedes si ese hombre o esa mujer va a decir que fue producto de que las actas que habían sumado tenían inconsistencias y que luego la arrestaron. No le va a creer. Ese hombre o esa mujer no va a creer eso. Mira, ok, miren, ya ven ustedes que no estamos tan claros cómo va a ser ese procedimiento después de las modificaciones que hubo a raíz de aquel aleteo de los consejeros. Ya se lo va a explicar Faustino y se lo va a explicar Flavio. Miren, para que no tengamos un país en llamas el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, entendamos muy bien la mecánica de este proceso. Que le va a resultar difícil a esa empresa colombiana que se enfrentará por primera vez a un modelo así como el de Honduras, no digamos nosotros, y digámoslo con nuestro pobre bagaje cultural y nuestra emotividad que muchas veces nos coopta el cerebro, la razón. Así es Honduras. Muchas veces el corazón y los sentimientos partidarios, aunque vos sepas que lo correcto es esto, domina más tu sentimiento y decís, no es cierto, me robaron la elección, yo me dormí con 40,000 marcas, hoy amanezco solo con 32,000. Va a haber que educar bien a la gente y a los políticos, mira. Y observar mucho. Y observar mucho, y observar mucho. Si no se nos hace un despelote el proceso electoral y no lo queremos. Lo queremos. Mira, para ver... Las máximas en la información electoral es, primero, rapidez, eficacia, oportunidad, o sea, que sean oportunos los datos, que sea un dato en el momento y confiabilidad. Si vos no tenés esas 4, tu sistema deja de tener razón de ser, ¿verdad? Hasta donde he observado yo, hay muchas aristas de donde se puede ver esta información. Ahora, vuelvo y repito, esto no es nuevo. Se hizo también en el 2012 y fue también en el 2013 y causó problemas. Ellos hablaban de la trazabilidad del acta, que esta acta es inconsistente, pero está divulgada y está sumada. Luego la bajo y digo, esta acta está verificada.
luego vuelvo a subir y esta acta ya fue corregida. Entonces, ¿cuántas imágenes de actas vas a tener? O sea, ¿cuál va a ser la que el pueblo va a determinar? El pueblo común que está ahí va a tener 3 actas, 3 estados de actas diferentes. ¿A cuántas interpretaciones esto se va a prestar? Y el problema, si ya tenés tomadas las calles, ya la gente que le va a estar preocupando el resultado, sino que le están bloqueando una calle, que no lo dejan pasar a uno. Ya le tienen tomada una institución, parece que soy tétrico y dramatizando demasiado. Oíme, si solo me estoy recordando de las elecciones anteriores en las últimas décadas. Es lo que estoy advirtiendo. Por eso habrá que educar. Y no me han respondido esta pregunta. Ya está sumada un acta con los resultados, pero descubren que hay inconsistencias en esa acta. Bajan el acta, se reduce el número de marcas, y estoy hablando del nivel electivo de diputados. Ok, cuando le han bajado porque tenía inconsistencias, le empiezan a revisar. Ok, votemos pues, 2-1, porque hubo uno que no estuvo de acuerdo. Como dice la modificación, que eso solo va a volver a sumar si es por consenso, si están de acuerdo los 3 partidos, y si no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a quedar con esa acta? Tú has sido consejero suplente, me lo vas a decir después. Si no se ponen de acuerdo, y el asunto es que para que sume de nuevo esa acta, tienen que estar de acuerdo los 3. Si persisten porque hay estrechez en el resultado y están defendiendo voto a voto, palmo a palmo, dedo a dedo, si no se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con esa acta? Esperemos espérame. Aquí es de esperar, me decimos, esperemos que... Vamos a ver si conseguimos esta respuesta del CNE hoy. Pausa y volvemos. Vamos a poner de pie para ir señalando punto por punto de las cosas que tenemos que saber muy bien y manejar al dedillo para que no se nos complique ese proceso. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por seguir escribiendo a nuestras cuentas. Soy el Warrior, dice, sería interesante conocer la matriz de selección que usó el CNE, adicionalmente del lado del proveedor. Conocer si tiene certificaciones, si el software es auditable, eso es clave para la certidumbre. Éxitos. Antes era una fiesta, ir a dar el voto y no había tecnología, no habían relajos, escribe el televidente. Otra opinión, ojalá que respeten la voluntad del pueblo en las urnas, que no vayan a favorecer a candidatos que salen en tercer lugar en las encuestas, que prevalezca la democracia. A través de X, Roger Padilla escribe, la transparencia no depende solo del software, depende de quién lo maneja. En elecciones pasadas ya vimos cómo el Partido Nacional y el Partido Liberal usaron empresas a su beneficio. David Lanza escribe, ¿qué tan difícil es legislar de emergencia? Que número 1, la primera divulgación presidencial sea hasta alcanzar mínimo el 60% de las actas recibidas. 2, prohibir sancionar penalmente a quienes se declaren ganadores por cualquier medio antes de la divulgación oficial del CNE. 3, prohibir las manifestaciones y celebraciones hasta que se declare no menos de 80% de las actas. Si la elección ya tiene ganador, claro. Si es cerrada, no se celebran. Hay que tomar medidas fuertes en momentos de crisis. Nayeli Ramírez, la exclusión de estos grupos demuestra que se está cerrando la puerta a viejas prácticas oscuras y se abre camino a la confianza ciudadana. Rolando escribe, el CNE debería de compartir el plan de ruta para implementar el sistema TREP en menos de 3 meses con las pruebas de depuración. Tiene certificaciones internacionales como la Tier 3 para data centers, para grupo ASD. Esta es una oportunidad, según veo. Otra opinión, hablar de transmisión de resultados en Honduras siempre genera desconfianza y con razón el historial de empresas anteriores dejó huellas de fraude. Valentina Dubón opina, Smartmatic con sus cuestionados antecedentes ya no será parte del proceso, transparencia 1, fraude 0.
Alan Alvarenga, buen día. Nosotros como pueblo no sabemos qué tan confiable es esa empresa. Todavía le tenemos un voto de confianza a Ana Paola y a José López, pero como en Honduras el plomo flota y el corcho se hunde porque así lo disponen los políticos corruptos, nunca se sabe. Roberto opina, la realidad es que podríamos tener la mejor empresa. Para que anuncie los resultados, siempre va a haber reclamos por fraude. Es que en eso somos expertos, en reclamar y hacer fraude. Pregunta, ¿y al final van a incluir las actas con inconsistencias en el informe del TREP? Por fin Honduras se libera de empresas con historiales irregulares en la administración electoral. Una victoria para la democracia. Ismael Ochoa opina, por la paz de Honduras, esperamos que esta empresa se comprometa a cumplir su contrato a la altura del proceso eleccionario y que las manos peludas se hagan a un lado. Vamos a ver más mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Ayúdenme a entender cuál es el propósito de anunciar la tendencia con el TREP a las 3 horas del cierre. ¿Cuál es el afán de saber quién va adelante aún sin la totalidad de las actas? Escribe ese televidente. Vamos a ver otra opinión. Actas con inconsistencias no serán sumadas, solo divulgadas, según lo explicó la presidenta del CNE. Vamos a ver más opiniones a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a ver, excelente programa, saludos, bendiciones, escribe este televidente, buenos días, me ayudan con la aclaración, había escuchado que las actas con inconsistencias se iban a transmitir, pero no divulgar, pero ahora estoy escuchando que aún con inconsistencias sí sumarán y posterior se determina si así se deja o no resta de lo ya divulgado para revisión. Vamos a ver, otra opinión. Son nuevas, ¿verdad? Sí, ya son recientes. mensajes. Sí. Okay. Muchas gracias. Puede seguir opinando. ¿Y Recuerde eso que también una imagen envía el teléfono. Pero ojalá que nos estén haciendo. Pero ya comenzó. No, pero quiero comprobarlo a ver si nos. Vamos a ver. Si nos toman el pelo. ¡Ah! Me imaginé. Mira que. Me imaginé. Eso se paga. Eso se paga. Bueno, pues ya, mire, hoy le hacemos el favor porque lo queremos poner de ejemplo. Mira, tienes razón. Y tú pensaste en eso, ¿verdad? Sí, porque hoy comienza la propaganda política. Yo le digo a Cosette que ya va a terminar su presidencia. Seguirá siendo consejera, pero ya va a terminar su presidencia. 9 o 10 asume la presidencia Ana Paola. El 11. Miren, ¿saben cómo aprendimos a leer nosotros en los 60? Estoy hablando de los 60. A mi padre antes que me metiera a primaria, a los 4 años, ya me estaba presionando para que aprendiera a leer. Nosotros leímos con un texto que se llamaba Capullo y Colita, con las cosas elementales para que aprendiéramos a leer. ¿Se acuerdan de Capullo y Colita? Ana Paola, Cosette, Marlon tienen la obligación, mira, de hacernos un texto primario, elemental en Honduras, diciéndonos e informándonos de las cosas más sencillas para que lo leamos todos antes del proceso del 30 de noviembre y no estemos en discusiones estériles por ignorancia. Tienen tiempo suficiente, ganan muy bien. Ya quisiéramos, la mayor parte de hondureños, tener el salario que tienen los consejeros. Y sé que han estado trabajando, sé que han sufrido, que han recibido amenazas, que se han enemistado, pero luego se dan besitos y abrazos. Hagan un texto, tienen suficiente tiempo, como el de Capullo y Colita, con que aprendimos a leer, y socialicen eso. Y que cada elector hondureño, como dicen que ahora ya no hay analfabetas en el país, que lo leamos y que no estemos protestando. Esto será así, pero elemental, esto será así, sí, hemos sumado un acta, pero luego nos damos cuenta que tiene inconsistencias, la bajamos ya del resultado que se ha hecho público, pero como modificamos que eso solo se volverá a sumar o se quedará restado. Si se ponen de acuerdo los tres, explíquenle a la gente. Y si no se ponen de acuerdo los tres, ¿cómo van a hacer con esa acta? El ciudadano fue a votar, hombre o mujer, pero hubo una inconsistencia.
por diversas razones. Si no se ponen de acuerdo, dos diciendo, o uno diciendo, esta acta está correcta, volvámosla a subir. Y dos diciendo, no estoy de acuerdo, no la volvamos a subir. Si llegan a ese extremo, ¿cómo van a resolver el asunto? Explíquenle todas esas cosas en otro Capullo y Colita versión electoral para la Honduras del siglo XXI, aunque nos dé vergüenza, pero así somos. Pausa y volveremos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: auxiliares de enfermería protestan en las calles pese a advertencia de la CESAL. Siga en tunota.com minuto a minuto. CELAC convoca a reunión por despliegue militar de Estados Unidos. Se aumentan a 800 los muertos y 2.500 los heridos por el terremoto en Afganistán. ¿Fue eso? Hoy en Afganistán. Esa es la noticia más importante. Hay veces que la noticia internacional es más importante que la local. Léeme un poquito de eso. Léeme la noticia completa, sí. El gobierno de facto talibán elevó este lunes a 800 los muertos y a unos 2.500 los heridos por el terremoto de magnitud 6.0 que sacudió anoche el este de Afganistán, según confirmaron fuentes oficiales. Como resultado de los terremotos de anoche en las provincias orientales, el número de muertos en Kunar ha alcanzado los 800, mientras que el de heridos se eleva a 2.500, declaró en una rueda de prensa el portavoz talibán. Tenemos un video aquí. Agrándalo. Oíme, 800 muertos. 800 muertos. 800 muertos ya. En Afganistán. Sí, en la ciudad de Kunar. Kunar, sí. Bueno, ¿quieren saber más de esto? Ustedes métanse en este momento a tunota.com sin dejar de vernos a nosotros. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ahora sí, esto es de ustedes. Explíquennos, por favor. Comiencen ustedes con el texto Capullo y Colita versión electoral. Honduras 2025, siglo XXI. No importa que nos traslademos al siglo pasado. No importa. Gracias, Renato. Bien, escuché varias preguntas bien interesantes de conocer cómo se va a manejar el proceso. Primero, pues ya vamos a ahorrar el tiempo aquí de la elaboración del acta y lo que se hace en la mesa. Luego se aplican validaciones. Estas validaciones... Perdón, Faustino, pero ahí explicarnos que en esta etapa es donde se escanea el acta en la mesa, se ponen de acuerdo, si hay un cambio, si hacen los cambios, si el acta manuscrita, el OCR o el ICR lee algo distinto, es en este proceso donde se va a cambiar. En la Junta. En la Junta Receptora de Votos. En el centro de votación. Sí. Centro de votación. Cada 3 o 4 juntas receptoras de votos va a haber un centro de escaneo donde se va a escanear eso. Ok, sí. Muy bien. Gracias, Flavio. Sí, justamente así es. Ahí se aplican las validaciones. Las validaciones son que ningún candidato tenga más votos que el total de papeletas y que los datos biométricos también no sean compatibles con la cantidad de papeletas utilizadas. Datos biométricos hondureños, la huella. La huella y eso sí, precisamente. Si eso cumple las validaciones, esa acta se divulga y se suma. Se va normalmente, pero si el acta se corrigió, lo que estaba hablando Flavio, se corrigió en la mesa, va una verificación visual. Y esa verificación, según la modificación, que era algo que a mí me faltaba también resaltar, se hace al siguiente día a las 2 de la mañana. Pero se suma. Pero se suman. De 5 de la tarde a 2 de la mañana se va a ir sumando.
Todo. Todo. Y se empieza a revisar hasta las 2 de la mañana. Bueno. Entonces, a las 2 de la mañana, fíjense bien lo que pasa. Si ya esa verificación visual, que es que yo veo el acta, veo lo que se transcribió y veo que es correcto, o sea, que no hay un dato erróneo, cambiado, o que a un candidato le puse el resultado de otro, o esto, si pasa, pues ahí llega a fin el acta, se da por un acta buena, ¿verdad? Y eso se divulga y a eso se agrega al escrutinio general y definitivo. Si no pasa esa verificación visual, esa es el acta que va a una revisión por el Pleno. Y es la que el Pleno decide si se corrige o no. Pero ya todo está sumado. Ya había sido sumado el segundo paso. Ya todo está sumado, correcto. Ya había sido sumado. Entonces, eso yo estimo que los consejeros creen que va a ser un porcentaje muy bajo. En mi experiencia, no. Fíjense bien, en la primaria, solo el Partido Nacional, que tiene, ¿cómo les digo? Que generalmente tiene más baja, ¿qué te digo? Porcentajes de errores de incidencia en el llenado de acta, tenía el 27% de las actas, con problemas de sumatoria, de llenado y todo eso. Entonces, para mí este va a ser algo que va a andar en general como el 31% del total de las actas que va a andar por acá. Entonces, eso se va a validación, ahí se define y se manda a otra instancia, que es donde se corrige el dato, donde se dice, bueno, estos datos estaban mal, aquí lo vamos a corregir, ya vimos que visualmente estaban mal, aquí lo vamos a corregir. Y esa acta vuelve a entrar a todo el proceso, se le vuelven a aplicar validaciones, ya sabemos que es un acta que no va a presentar inconsistencias, entonces por lo tanto se vuelve a sumar, pero ya puede ser con un resultado distinto. Claro, claro. Y se tiene que bajar la otra que estaba. Aunque se marque el estatus del acta, vamos a tener un acta divulgada, luego un acta verificada, luego un acta autorizada por el Pleno, luego un acta corregida. Vamos a tener 5 estados de la misma. Pero vamos a hacerlo como dice, Dale. como es capullo y colita. ¿Va? Capullo y colita, versión electoral 2025 Honduras, siglo XXI. En esta acta los resultados fueron manuscritos 20, los 5 partidos políticos. Cuando yo lo escaneo en el ICR, me reconoce también 20, los 5 partidos políticos. Pero el secretario maliciosamente pone 100 a un partido político y pone 0 a los demás. Exacta va a cumplir la validación. Va a cumplir las validaciones, va a viajar y se va a sumar 100 a un candidato, Obvio. aunque la manuscrito Sí, diga que ahí está el 20. problema, pues. Y después esa acta va a pasar al Pleno y el Pleno va a decidir si la revisamos o no, si se quedan los 100 como estaba en el sistema o regresamos a 20 como estaba manuscrito. Y si Cosete siente que se la está poniendo Marlon Ochoa y Ana Paola y defiende que esos 100, si fueran para el Partido Nacional, ¿es correcta? Esperemos que lo reglamenten, eso es lo que queremos ver en un reglamento. ¿Qué va a pasar ahí? Eso es. Primero, confiar en la madurez de los consejeros, ¿verdad? Que cuando la razón y el cerebro les digan, no, esto es incorrecto, pues coincidir. Pero yo creo que el problema no se va a dar tanto a nivel presidencial. Creo que el problema va a ser a nivel de diputados y a nivel de corporaciones. Porque alrededor de 30 corporaciones más o menos se ganan o se pierden con 50 votos. Pero ponte en el papel de un candidato presidencial. Que en el primer corte, que va a ser muy bajo en el TREP, esté aventajando a otro candidato por 60,000, 50,000, 30,000. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a abstener de declararme ganador? ¿Voy a esperar que se verifiquen esos datos? ¿Qué crees que va a pasar? Pero ahí tuvimos la respuesta. Mucha gente dijo, miren, dice, la transmisión de resultados electorales preliminares ya está reglamentado. ¿Cuál es el porcentaje de actas procesadas para que se transmita? No. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Es que pueden transmitir el 100, pero que sean de calidad. No, eso no importa. Eso no importa. No está establecido la primera transmisión de resultados electorales preliminares en base a este porcentaje de actas, solo así debe transmitirse. La ley dice que tiene que hacerse 3 horas después el nivel presidencial y 2 horas después corporaciones y diputados. Solo da horas, pero no dice qué porcentaje. Hay debilidad ahí. Conociendo cómo funcionamos aquí en Honduras, ¿verdad que hay debilidad ahí? Hay mucha debilidad. Primero porque tenemos que ver de dónde vienen los datos para que ese resultado, en ese porcentaje que es menor, no sea sesgado.
Sí, correcto, para comenzar. Puede ser de un departamento que favorezca a un candidato y que en ese primer corte pues vengan todos los resultados de ahí. Entonces, aparentemente va a dar la percepción de que ese candidato va ganando. Entonces, eso también es un procedimiento aparte. El desarrollo estadístico para elaborar la muestra del TREP es algo que no aparece en ningún reglamento. Le pregunto a los dos. Después de las modificaciones que hubo por el relajo que se produjo ahí entre los consejeros, ¿dónde está la mayor debilidad del proceso a que nos han convocado el 30 de noviembre? ¿Dónde está el puntito que puede sembrar controversia? ¿En el que estamos analizando ahora? Exactamente. En la suma y la resta del acta. En la suma y la resta. Exactamente. Ajá, pero les insisto, ahora sí respóndeme. Y cuando estén revisando un acta que la subieron y la sumaron con inconsistencias y no se pongan de acuerdo los tres. No, esperemos el reglamento. Yo quiero ver el reglamento, qué va a decir, cómo vamos a actuar, cómo va a actuar el Consejo en ese caso. Bueno, en la página 8, Coseta, Ana Paola y Marlon, quiero ver yo eso. En la versión electoral Capullo y Colita 2025, siglo XXI, cuando no se pongan de acuerdo, ¿cómo van a dirimir ese asunto? Porque el acta no se puede quedar, no se puede quedar fuera. ¿Sería que la bajan, Faustino, y la mandan al escrutinio especial? ¿Una solución? Bueno, tradicionalmente, mira, aquí hay dos errores. O sea, hay un error grave, que el primero es que el TREP está complementando un proceso de escrutinio no con las validaciones necesarias, ¿verdad? Segundo, dependemos de un solo sistema para tener información. Antes existían los dos, existía el TREP y el sistema de escrutinio. Entonces, eso te defendía un resultado y vos lo mirabas aparte, porque vos decías, bueno, es cierto, en el TREP iba ganando, pero en la divulgación de resultados oficiales del escrutinio, aquí ya están las validaciones, está todo esto, entonces la gente tenía esa diferencia. Aquí estamos dependiendo de un todo. ¿Qué se hacía antes? Y era lo más práctico, Renato. Si no cumplía validaciones, si era un acta inconsistente, principalmente en el resultado, no en errores de balance, sino en el resultado, que había un resultado manipulado, esa acta inmediatamente corría a escrutinio especial. Y en escrutinio especial, para que sepa la gente que ese es el procedimiento, llega la maleta, se vuelven a contar los votos. En presencia de los 5 pierde representantes, validez el acta anterior. pierde la validez el acta anterior y es sustituida por un acta de escrutinio especial. Y ahí hay una mesa, lo único que ya es a nivel central aquí, no es en el lugar, donde cuentan los votos, generan una nueva acta y esa nueva acta ya entra limpia. Pues esa es la salida, me imagino. Esa es la salida. Esa es la salida. Y conformada por los mismos partidos políticos que dice la ley. Ojalá que no sea un porcentaje mayúsculos de actas que se nos presente bajo ese escenario en una elección estrecha, ¿ves? Va a ser Porque eso fuerte. solo crea incertidumbre. Ahí viene lo otro. Las diferencias en encuestas, que he visto que se ha platicado mucho de eso, de la encuesta, estadísticamente siempre tienden a cerrarse en los últimos 2 meses, en los últimos 60 días del proceso electoral. Incluso hay estadísticamente ya comprobado que se ganan o se pierden de 5 a 7 puntos el día de la elección. Entonces, para mí, la elección va a ser una elección cerrada. O sea, la gente está esperando que va a ser una elección con mucha participación. Ojo, eso es una cosa. Una elección con mucha participación y otros que sea un resultado estrecho. Pero no va a ser una elección cerrada esta, dice un sector. El otro sector dice, sí va a ser cerrada, fíjate bien, pero esa es estrategia electoral. Si tú le preguntas a un liberal o a un nacionalista en este momento, va a ser tunda la que le vamos a pegar a Libre. Pero si le preguntas a los de Libre, nosotros vamos a ganar. En último caso, tenés otro escenario que puede ser estrecha y eso uno no lo puede negar. Puede ser. Yo creo que los 3 partidos tienen como esperanzas distintas. Unos quieren poca participación, otros quieren normal participación y otros sí quieren abrumadora participación. Ahora, déjame hacerte estas preguntas. Yo les voy a decir algo. Tú has sido consejero suplente. Ya sabes cómo se mueven los hilos entre los políticos y los partidos. Pero no has estado en el pellejo de Faustino. Y yo le decía a Faustino hace algunos segunditos, abrite hoy, le dije. Abrite. Decinos cómo funciona las elecciones en Honduras. Porque yo te puedo traer aquí para mencionar
3 personas que participaban como candidatos a diputados, que pueden ir a un juicio para demostrar que les robaron la diputación en el proceso electoral, porque vino un partido o se pusieron de acuerdo. Cuando había bipartidismo, siempre hubo partidos alternos desde hace algunas décadas, pero los 2 partidos son los que han manipulado esto. Ahora son 3 los que manipulan esto. Se ponen de acuerdo los 3. Ok, mira, no quiero que sea diputado ese tipo. Y le dice Faustino, pero ese fue el que ganó. Ya ha validado todo, ese es el que ganó, pero no queremos, sácalo, sácalo. Ahí inventate alguna cosa tecnológica para que no aparezca como ganador. Mira, ¿sabes que eso ha ocurrido en Honduras? Manipulan de tal manera que los que un partido no quiere como diputados, no salen como diputados. Y es ahí donde el hombre no se va a abrir para confirmarme esa versión que yo tengo. Pero está bien porque el hombre tiene ética. Pero presionan los partidos políticos en un proceso electoral cuando estamos en este momento, en este escenario de la contabilización de votos, Faustino. Claro que sí. ¿Presionan o no presionan? Claro que sí, pero o sea, es una presión retransmitida. Primero, ellos presionan a sus representantes Obvio. en el ente electoral y ellos pues ejercen presión, ya sea a la empresa, todo esto. Ahora, cómo uno de ahí pueda llevar esa presión, pues ya es a criterio de cada empresario o la gente que esté ahí representando la empresa. ¿Tienes alguna anécdota personal? Muchas. ¿Y te dejaste presionar? No, al contrario. Pujé en este momento, Faustino. Porque yo le digo a Faustino, el empresario está pensando, si no les hago caso a estos políticos, no gano la próxima transmisión de resultados electorales preliminares. Renato, tengo más anécdotas de las veces que por presiones quise renunciar al proceso que permanecer ahí bajo una égida. Es más, y había una condición con varios grupos de exmagistrados que estaban, que yo les decía, si ustedes salen a dar un resultado que no es, yo voy a ser el primero en desmentirlos. Les dijiste, sí. Les advertiste. Sí, yo voy a ser el primero en desmentirlos. ¿En qué elección dijiste eso? 2013, me tocó hablarlo de esa manera con ellos, y fíjate algo, había como un compromiso de que la información tenía que ser fidedigna. Y lo otro que pasa, te voy a dar una diferencia. ¿Cuál es la elección que tiene más quejas de las diputaciones? Fíjate bien que hay denuncias, es la del 2021. ¿Adivina por qué? Porque no se implementó la tecnología como se debía de implementar en su totalidad. Pero esa es la elección que más quejas tiene en el tema de diputados, porque se prestaba para ese tipo al no haber sistemas, al no haber controles, se presta para eso. Yo ahí vi un comentario ¿sí? En la parte de redes sociales que decía que antes con menos tecnología era un proceso más tranquilo. ¿Y por qué es la importancia del TREP y esto? Fíjense, el mayor enemigo de los procesos electorales en Honduras es la desinformación. Por eso es importante hacer esto que estamos haciendo ahorita. Es el mayor enemigo que hay. ¿Por qué se hizo el TREP? Y hay que recordar un poco de esto. Si aquí hubo un presidente que se declaró cuando se habían contabilizado 30 mesas. Y ganó. Y ganó. Entonces, a presión de los organismos internacionales es que se implementan estos sistemas. No fue porque la clase política lo quería. Es más, y presiones. Yo le voy a decir, yo tuve pláticas con gente de partidos políticos que me decían, vos sos un enemigo político, porque por las implementaciones que querés hacer. Una de las implementaciones más importantes que yo quería hacer era el escaneo del voto. O sea, instalar una urna electrónica. O sea, usted aparte de ver el acta, iba a ver los votos que acompañaban esa acta, uno por uno. Pero ¿qué pasaba? Al implementar un sistema de esto, y lo voy a decir folclóricamente, no hay derecho al pataleo, ¿eh? A las 5 usted tiene, ¡pum!, estos son los diputados, estos son los alcaldes y este es el presidente. Pero ahí usted no da tregua ni espacio de negociaciones políticas, a platicar, o sea, no hay ningún acuerdo político. Siempre existieron presiones, siempre me quisieron presionar, siempre hubo... ¿Alguna vez cediste, Faustino? No,
Es que tú sos responsable de que algún que otro hondureño, hombre y mujer, no haya sido diputado por esas presiones. No, nunca, Faustino. No, nunca, para nada. Fíjate que había otra premisa que yo tenía en la empresa, y eso hay un montón de gente testigos ahí. Yo generalmente nunca me acercaba a la parte técnica ya cuando estaba implementado todo. O sea, me autolimitaba en no hablar con la parte técnica. Yo les decía, bueno, ya está implementado, está montado, yo no me encargo de eso, yo me encargo de dar los resúmenes, dar esto, pero de allá, donde están las bases de datos, yo no entro, yo no entro, y ahí está, nunca fui, nunca. Pero que hay presiones, ¿no? Hay muchas presiones. Hay muchas presiones. Y así han trastornado y pervertido en muchos procesos las elecciones nuestra élite política. Ok, por eso es que estamos aquí hoy. No queremos que suceda esto el 30 de noviembre. No solo es que estamos hartos, sino que el país cada día es más pobre. Y saben ustedes que este tipo de elecciones empobrecen al país. No concitan certidumbre en nadie que quiera invertir en Honduras. Estos procesos pervertidos no concitan credibilidad como Estado. Por eso es que ojalá y pedimos implementar el capullo colita y la autocrítica a nuestras élites políticas. Porque en esta ocasión los nacionalistas y los liberales creen que es la coyuntura para derrumbar a Libre. Y Libre cree que esta es la coyuntura para mantenerse en el poder. Pero si fuera con una elección democrática, no importa quién gane, porque al final refleja la voluntad popular. El problema es que quieran utilizar herramientas manipuladoras, unos para llegar y otros para quedarse. Y eso es lo que ya no vamos a tolerar, porque esto solo nos multiplica la pobreza. Yo creo que en esa orden de ideas es muy importante también lo que es la seguridad del acta cuando viaja. Un tema muy importante es el encriptado del acta. Que esa acta, cuando salga del centro de votación, venga encriptada, porque va a venir un QR y un código de barra. Pero ese que venga encriptado. ¿Y quién le encripta? El sistema, la empresa. ¿La empresa? Sí. Y esa acta que viaje va a llegar un servidor, como servidor máster, digamos, donde va a mandarlas al Consejo Nacional Electoral y a los partidos políticos. Pero aún así, esa acta sigue encriptada, que llegue hasta el partido político y sea el partido político que la desencripte el acta. Igual en el Consejo, porque si la desencriptamos en el primer proceso, en el primer servidor que llegue, también genera dudas. También otro tema muy importante es asegurarnos que la trazabilidad del acta, que esta acta que está saliendo de este centro de votación sea el acta que llegue al Consejo Nacional Electoral, para evitar aquellos rumores que se cambie el acta en el aire, que sea el acta, que hay una trazabilidad y eso nos puede garantizar mucho. Óyeme. Y adicional lo que usted decía, sí, Renato, muy importante tener el acta física, estar en la mesa electoral los partidos políticos. Después, otro punto importante es esa validación o esa verificación que van a ser visual en el Consejo Nacional Electoral, donde los 3 consejeros van a decidir si se resta o no esa acta, y el escrutinio final en el INFOP también va a ser muy importante. Son esos 4 puntos muy importantes que hay que tener mucho cuidado. Oíme, y no hay ninguna empresa que supervise lo que en este caso va a ser la empresa colombiana. ¿No está reglamentado, no está en leyes? No, cómo no, sí hay. Es más, según escuché a la presidenta del CNE, en esta semana, hoy o mañana, se adjudica ya la auditoría internacional. ¿Habrá auditoría sí, entonces? Pero yo creo que ahí tenemos que ser un poquito más abiertos. Esta elección ya es conflictiva, ya tiene ruido, ya está así. Para mí esta elección debe ser la mayor observada en toda la historia de Honduras. Y no solo observada de que haya paz, que haya un ambiente festivo, como lo decía un televidente, sino que técnicamente también sea observada y sea certificada por todos los sectores. ¿Qué sugieres entonces? No te miro con mucha fiabilidad en la auditoría, o cómo debe ser esa auditoría para ti. La auditoría está enmarcada en el mismo reglamento que le pone el CNE. Pero fíjate bien, yo era feliz que llegaran observadores y que llegaran misiones técnicas internacionales para validar lo que yo estaba haciendo. Yo era feliz. O sea, como empresa, eso te da una tranquilidad enorme. Hay que ver si al ente electoral políticamente le conviene o no hacer eso. A los hondureños, o sea, a los ciudadanos como tal, nos interesa que eso sea. Políticamente no les puede convenir, pero técnicamente sí. Su misión es que el aspecto técnico sea fiable. Entonces tiene que convenirles esto más que lo político.
a Marlon Ochoa, a Cosette y a Ana Paola. Si son demócratas, ya no les importa en este momento quién gane, sino darnos una elección fiable, por lo que la parte técnica debe primar en este momento. ¿No te parece? Así es. Claro. O sea, Y es que esa empresa auditora debería estar desde ya trabajando de la mano con esta empresa que va a manejar el TREP y le tendrá acceso a toda la información por parte del Consejo Nacional Electoral, porque usted puede tener la empresa auditora contratada, adjudicada, pero si no le dan la información, ¿qué va a auditar? es ahí donde te digo que la auditoría se limita a lo que establece contractualmente el ente electoral. Por eso los convenios de observación, de observación internacional, de observación local, pero en la parte técnica deben de ser bien validados. O sea, imagínate qué bonito fuera que aparte de tener un observador, vos pudieras tener un testigo técnico de honor, un especialista puesto por la sociedad civil, por los medios de comunicación, por la empresa privada, que esté avalando que ese procedimiento se está haciendo bien en alguno de los momentos. Pero algo técnico, o sea, y que dé esa certeza y esa garantía de llegar fíjate, a los medios y decir, bueno, se está haciendo bien esto, tenemos un informe acá, y esto se está haciendo mal, y hay riesgos en esto. Porque todo eso aporta a mejorar y tener un sistema más eficiente. Me estaba riendo que un televidente me pone, mira Renato, me casé hace poco, dice. Si esos 3 catrachos que están ahí en el Consejo Nacional Electoral nos demuestran cultura democrática, convicciones, patriotismo, yo le aseguro, porque quiero tener 3 hijos, que a uno si es varón le pongo Marlon, y si son mujeres las otras le pongo Cosette y Ana Paola. Hasta ese extremo estamos llegando los hondureños. Confiamos en estas personas, la verdad que confiamos, pero después de todo lo que ha ocurrido, deben darnos más certidumbre. Todas estas cositas que nuestros panelistas hoy están aquí inquietándoles, deben resolverlas y socializarlas. Insisto, no quiero cansarlos con esto, con el capullo colita versión electoral Honduras 2025, siglo XXI. Aunque se rían los europeos o los norteamericanos o los sudamericanos que hacen elecciones más o menos transparentes, no importa. Queremos certidumbre en ese proceso electoral, que se refleje la voluntad popular. Yo ya no quiero ver un diciembre con un país revuelto. Oíme, nos estamos dañando. Estamos hundiendo más a la Honduras si somos incapaces de ofrecer una elección que refleje la voluntad popular. Yo sé que ustedes tienen más cosas que decir e importantes, pero déjenme ir y cumplir con la pausa comercial, con la lectura de mensajes, y ya luego siguen aquí Flavio Nájera y Faustino Reyes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Van a haber elecciones, el pueblo tiene que ir a votar. Hoy gana el abstencionismo. Algunos de sus invitados que se agarren de la mano y se saquen solos. El pueblo no los quiere ya, son cara dura. Dice, todos los años es lo mismo, el discurso barato de seguridad, trabajo y salud. Pasan las décadas y la precariedad sigue. El papel aguanta con todo. Ya cuando son diputados solo son fondos departamentales y nada de proyectos. Saludos a Isis Cuellar, dice Marcos Antonio. La observación electoral nacional
es tan importante como la internacional, no debe ser objeto de chantaje ni de condiciones. Los hondureños tenemos el derecho de ser observadores y contribuir con nuestra democracia. Al CNE le pedimos que por mayoría o unanimidad socialice y apruebe el reglamento de observación electoral e inicie con tiempo las acreditaciones para evitar que se repita lo del 9 de marzo, cuando apenas horas antes de las elecciones se entregaron algunas credenciales solicitadas. Más mensajes. Edgar escribe: no se trata de tener o no experiencia, no dejando de ser importante, por supuesto, pero para la realidad de ese país es indistinto. Así traigan la mejor empresa del mundo, no sirve de nada, porque la transparencia no depende de ellos, sino del cáncer de corrupción endémico. Mario escribe: el TREP es necesario como un sistema de control social para que dé confianza y aceptación de los candidatos y los electores. Edgardo escribe: será una empresa testaferro y detrás está Smartmatic. Andrés opina: el pueblo sabe quién ha saqueado este país y quién hoy lo está levantando. No caeremos en las mentiras, ya que el pueblo despertó. Opina este televidente. Vamos a ver a través de WhatsApp. Escribe un televidente. Vamos a ver el mensaje. Investiguen qué es QRJ para leer una base de datos. Totalizan y dónde se ingresan las actas electorales y luego se grafican hasta con Excel, creando un archivo plano y ya tenemos TREP con el respeto que se merecen. Eso de lo que hace un programador junior, que debe ser un activo para Honduras y se desarrolle por los informáticos del CNE y no se regale cantidades millonarias por una consulta que es sencilla. Señores, por favor, investiguen de lo que están planteando de las actas erróneas. Es el 31%, no influye o no es significativo. Si influye o no es significativo, determinar el resultado, que está en base al 69%, que es con lo que se va a decidir inicialmente la elección. Canufo 1.3 dice: no va a mover los resultados de 2-3 por lógica y sentido común. Decirle a Renato, dice, que lo que discuten es absurdo, y lo del TREP, que lean y comenten que da pesar tanto dinero y no le queda nada a Honduras por una lectura simple y gráficas. Vamos a ver otra opinión. Bueno, vamos a darle lectura a más opiniones. Muchas gracias. Sigue escribiendo a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Fidel opina: ¿qué garantía hay que la empresa que ganó sea solo una pantalla y no se conectará y usará la plataforma de Smartmatic? El CNE debe asegurar que ese tipo de jugada de pared sea descartada. Oíme, me está preocupando, no sé si es el mismo televidente o es otro televidente que se suma a esa inquietud, que la empresa que ganó no sea testaferro de Smartmatic. Bueno, pero tú me vas a decir, porque conoces bien esa empresa, entiendo que no es reciente, que es una empresa de hace muchos años. Ya me vas a decir eso, por favor. Edgar opina: no se trata de tener o no experiencia, no dejando de ser importante, por supuesto, pero para la realidad de este país es indistinto. Ese ya habíamos tenido la oportunidad de leerlo. Vamos a ver. Oneil Toledo escribe: cada vez se vuelve más evidente la necesidad de las reformas que incluya una segunda vuelta. Muy bien, muy bien. Esa desconfianza que se siembra, ¿es posible o no es posible eso de que la que ganó solo sea una herramienta de Smartmatic? En este caso particular, no. No. Fíjate que ASD y otras empresas se han encargado de que Smartmatic no haga procesos en Colombia. O sea, tienen una rivalidad ahí. Empresarial fuerte. Empresarial fuerte. Ok, sí. ok. Eso no creo. Como estamos ya al final, por favor, si se nos han quedado muchas cosas, pero por favor, las que ustedes consideren que son importantísimas, planteémoslas. Bien, ya vimos el problema que tiene esto. Ahora lo importante es, como apuntaba Renato, es que nos den los reglamentos, la información para ver que esto se pueda subsanar de alguna manera. Yo sí creo que han demostrado los consejeros algún nivel de madurez y consenso para lograr y tener estos acuerdos de manera clara. O sea,
Mi aportación no es para desestabilizar el sistema como tal, es para observar los riesgos que hay en él y que se mejoren, o sea que ojalá podamos controlarlos y tenerlos a tiempo y listos para la elección. Después de esto hay muchos más riesgos y más grandes que podemos platicar en un futuro. Veamos, antes de esto a mí me preocupa mucho el tema de logística electoral, que eso lo podemos platicar a futuro, pero creo yo que hemos planteado los riesgos de este sistema. Hemos visto que se diseñó pensando más en un acuerdo político que en favorecer la calidad de los resultados. Claro. Eso hay que tenerlo claro. Coincidimos. Y que tenemos que ver cómo mejorarlo. Yo creo que en eso yo resumiría el tema del sistema. Sí tengo otros apuntes por ahí, Renato, que si nos da tiempo los podría ir leyendo. ¿Cómo cuáles? Mencionémoslos. Fácil, digamos, esto que está pasando y lo que pasa en las redes sociales, lo que tú mencionas, yo tengo una frase bien particular, es que cada elección es un espejo, aquí está, y refleja las prioridades y las preocupaciones de la ciudadanía. O sea, cada elección cambia según cómo esté la ciudadanía recibiendo eso, la credibilidad, transparencia del Consejo Electoral. Okay. La preocupación del pueblo, ahí te lo dice. En primer lugar, el punto de preocupación del CNE actuará con imparcialidad, independencia y transparencia. Otra es, el ciudadano promedio teme que exista lo que tú dijiste, politización, desde la adjudicación de contratos hasta la divulgación de resultados. Claro. Y esto es lo que hemos estado... El pueblo exige reglas claras, información abierta y decisiones técnicas para confiar en los árbitros. Y mira que tú lo escribiste antes de estar en el programa, lo que hemos analizado. Es justamente eso. Alguien mencionó la Y. ¿Te acuerdas del mensaje? QRY. ¿Qué es eso de QRY? El QRY es un proceso de digitalización de datos o de documentos muy utilizado en la banca. Pero los documentos y la trazabilidad de la banca es muy distinta a la trazabilidad del proceso electoral. Por eso no es práctico utilizarlo. Sí. Pero es eso. Sí, no, comparto lo que está leyendo Faustino, pero yo creo que es el momento también de hacer un poquito de hincapié en el tema de capacitación. Okay. Si no tenemos una buena capacitación, de nada va a servir todo este gran sistema que se puede tener, una gran empresa robusta, porque quienes van a manipular este sistema son personas normales, con una escolaridad promedio, tal vez no de sexto grado, pero sí baja, que va a tener que manipular una computadora, un escáner, en ciertos puntos una antena satelital y una batería. Y si la capacitación sale, como ha salido en otros procesos, con folleto y sumémosle el biométrico, entonces de nada va a servir un buen sistema porque la transmisión va a ser baja. Así que la carga técnica no debe ser para el usuario final, debe ser para las empresas que asuman la responsabilidad. Ahora, Faustino, no tengo claro si va a haber un operario por parte de la empresa en cada centro de transmisión. No. ¿Va a haber como soporte? Sí, es como soporte. Es complicado llegar a tener 9.000, 19.000 o 20.000, en este caso 8.000 operarios. A veces es complicado. Bien, tengo otra frase aquí y lo platiqué antes. Mira, la desinformación es el gran adversario silencioso en cualquier proceso electoral. Y eso es lo que tenemos que ver. La divulgación de resultados y aceptación de los mismos, finalmente el pueblo hondureño espera que los resultados se publiquen en tiempo real con respaldo documental y verificable, o sea, que se verifique esos datos. Claro. Que sean aceptados por todos los partidos y candidatos perdedores, sin crisis postelectoral. El mayor miedo es la inestabilidad política, producto de impugnaciones, manifestaciones y posibles enfrentamientos en los resultados que no son percibidos como legítimos. Bueno, y en eso de impugnaciones, el Tribunal de Justicia Electoral todavía no tiene el presupuesto. Exactamente. 80 y pico está pidiendo. Sí. Y luego tienes aquí un voto informado pesa más que 1000 promesas vacías, ¿correcto? Sí. Hemos estado hablando de eso. Sí, luego que el verdadero ganador en una elección, por favor la pantalla, sí. El verdadero ganador en una elección debería ser siempre la democracia. Y fíjate en este mensaje final, los números cambian, pero lo que permanece es la confianza o desconfianza que la gente deposita en las instituciones. Y estás viendo el número de mensajes de desconfianza de la gente. Los políticos, vean de nuevo este programa. La mayor parte de gente que escribe está sembrada de desconfianza.
Y ustedes son los culpables, no somos nosotros los que votamos, es nuestra élite política, la que ha sembrado esta incertidumbre y desconfianza. Reivindíquense, por favor. Reivindíquense, por favor, élite. Pausa y rezamos para despedirnos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Mensaje final breve, por favor, Flavio Nájera. Bueno, pues apoyar el Consejo Nacional Electoral en esta etapa que se avecina. El tema de la empresa también que va a ayudarnos con el sistema de transmisión, acompañarla, pero el Consejo definir claramente esos reglamentos y darle la mayor celeridad posible al tema de capacitación, que es muy importante. Sin capacitación, de nada sirve tener unos buenos reglamentos, un buen sistema de transmisión o una buena empresa robusta. Gracias. Entonces el tema es muy importante. Gracias, Faustino. Bien, la importancia del día de la elección es cuando todos los hondureños somos iguales. Participemos y no dejemos que otro decida por nosotros. La participación garantiza un resultado confiable. Hay que apoyar y participar eligiendo al mejor de los candidatos. Voto masivo. Los candidatos. Voto masivo lucha bastante contra el fraude. Hay que tener una participación amplia. Les agradezco. Y vamos a tener otra comparecencia antes del proceso electoral. A todos, muchas gracias. Buenos días. Ojo. Vigilancia, que por primera vez ustedes pesen para que no les manipulen las elecciones.